hasiko gara, iruditzen bazaizue. Arratsaldeon, ongi etorri, mila esker hemen izateagatik, egun berezia dugu gaur, Ihauterietako martitzena da, hala ere hementxe zaudete, hementxe gaude, eta Bidebarrietaren izenean mila esker hemen izateagatik. Bidebarrietak literatura ziklo berri bati hasiera emango dio gaur. Idazleak, emakume idazleak 21. mendean, escritoras en el siglo XXI. Este es el título del nuevo ciclo al que Bidebarrieta da inicio esta tarde. Kristalesko sabaia hor dago. Asko hitz egiten da kristalesko sabaiaz, baina benetan hor dago eta emakume askok sentitu du gora egin ahala zerbaitek frenatu egiten zuela. Eta horixe da kristalesko sabaia. Horregatik Bidebarrieta liburutegi honek emakume idazleekin zerbait berezia egin nahi izan du. Eta hauxe da ziklo honen helburua. Idazle hoiei laguntu, bultzadatxo bat eman, ezagutzera eman idazle hauen lan berriak. Porque el techo de cristal existe. Ahí está y lo han sentido muchísimas mujeres. También las mujeres escritoras, las mujeres artistas, que según van subiendo se dan cuenta de que algo les impide ir un poco más allá. Ese es el techo de cristal. Y Bidebarrieta quiere ayudar en esa discriminación positiva o empoderamiento del que se habla ahora, la visualización del trabajo de tantas y tantas mujeres escritoras. Así que en este ciclo que hoy iniciamos vamos a ver su trabajo. ¿Y con quién empezamos? Pues empezamos ni más ni menos que con María Oruña. María Oruña es gallega, nació en Vigo en el 76, si los datos son correctos, y además tenemos la oportunidad de hablar de su novela que acaba de salir de imprenta, después de Puerto Escondido, la novela que publicó hace 2 años, con mucho éxito. Ahora acaba de salir Un lugar a donde ir. Y de esa novela, sobre todo, nos gustaría hablar con María esta tarde, de esa novela y de todo lo relacionado con la escritura y con el hecho de escribir. Esta segunda, no es la segunda novela, pero sí es la segunda novela que sucede en Cantabria y con unos personajes que ya aparecieron en la novela anterior, en Puerto Escondido. Y parece que ya hay que está escribiendo una tercera novela que también va a suceder en Cantabria y que podría cerrar esta trilogía, ¿no? Bueno, primero, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Idoia por compartir esta mesa conmigo. Para mí es un placer. Y sí, como decimos en Galicia, a cabeza non para. Estamos siempre ahí dándole vueltas. Entonces, yo no paro nunca. Y estoy ya, en efecto, trabajando con una tercera novela y bueno, también va a ser Valentina, aunque también tengo ya la cabeza en la siguiente, en la que ya no va a tener Valentina hueco, pero bueno, ya quizás la rescataré, ya veré, pero bueno, siempre estoy pergeñando cosas en mí maléficamente. Bueno, dentro de 2 años, como mucho, esperamos volver a contar con María para hablar de esa tercera novela de la trilogía y no sé cuánto tiempo más hará falta para esa otra novela. ¿Ya no será novela negra? A ver, yo siempre digo que yo tampoco tengo claro que escriba novela negra. Yo tengo claro que escribo sobre misterio, que es lo que me va a mí, curiosidades, todo lo que pueda suscitar curiosidad al lector, que es tan difícil cuando ya estamos un poco de vuelta de todo, ¿no? Es muy raro que me veáis en un género romántico, por ejemplo, pero bueno, nunca se sabe. Pero sí, todo lo que pueda suponer tema histórico o tema de misterio se acerca más a mi perfil. Bueno, hemos dicho que estas 2 novelas ocurren, gran parte de ellas ocurre en Cantabria, una tierra, claro, está tan próxima, tan cerca de donde nos encontramos en estos momentos, que es las playas que usted menciona, las ciudades, los lugares son muy conocidos. Seguramente nosotros también hemos paseado allí, hemos tomado el sol, hemos pasado fines de semana, hemos pasado vacaciones. Cantabria, ¿por qué es tan próxima a usted? Pues porque parte de mi infancia tiene muchos recuerdos de Cantabria, porque mi padre es de allí, tengo familia allí.
Y porque allí conozco sitios, quizás me llama más la atención precisamente porque al no vivir allí es algo que mi ojo persigue más fácilmente, porque en Galicia hay sitios espectaculares, pero bueno, a lo mejor mi visión está más acostumbrada a verlos. Y sí es cierto que en Cantabria empecé con Puerto Escondido porque las anécdotas que me contaba mi abuela de la guerra estaban ancladas allí, tenían que ser contadas allí. Y ahora sigo con Valentina aquí por dos motivos. Uno, porque Valentina y su sección de investigación viven en Cantabria. Y dos, porque son muy importantes los complejos kársticos que salen en esta novela y que son únicos en el mundo. Y solamente están aquí en Cantabria. Y entonces, pues bueno, tenía que ser ahí. Y fíjese que a nosotros se nos hace un poco raro con lo bonita que es Cantabria, tan apacible, tan verde, tan tranquila y que haya tanto crimen por allí. Pero lo estáis pasando pipa, ¿a que sí? Claro, pero no vamos a desvelar aquí la novela, pero en 72 horas que aparezca más de un cadáver en esta última novela. Bueno, hay que pensar que yo no escribo novela hiperrealista porque, a ver, que aparezca un cadáver de una joven vestida de manera medieval, con un elemento anacrónico en sus manos y con una forma de morir de muchos, muchos siglos atrás, esto no es la típica noticia que encontramos en el periódico. Y, sin embargo, todo lo que yo cuento podría haber sucedido porque tanto los hechos forenses como históricos, como las investigaciones de los arqueólogos son todas reales. Entonces yo lo planteo como un juego de entretenimiento, de inteligencia, de acción, de aventuras y de reflexión, una reflexión que va implícita en el propio título de la novela, porque todos los personajes buscan un lugar al que ir y hay un personaje que vemos qué le sucede cuando no encuentra ningún lugar al que dirigirse. Y luego hay esa última reflexión final del lector que pensará, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Qué es lo que me motiva todas las mañanas para levantarme y no hacerlo cabreado con el mundo y hacer cosas que me muevan, que las haga con una sonrisa o al menos con ganas? Bueno, vamos a tener mucho cuidado en no desvelar lo que ocurre en esta novela, que siempre corremos el riesgo, ¿verdad?, de dar algún dato que no hay que dar. Sí podemos hablar de la protagonista. La protagonista es una teniente de la Guardia Civil que se llama Valentina Redondo. ¿Y es cierto que el apellido tiene algo que ver con la escritora Dolores Redondo? Es la pregunta del millón que me hacen siempre. Sí, tiene que ver con Dolores Redondo. Y sí, es un guiño personal, no literario, aunque yo admiro mucho, mucho a Dolores Redondo. Y bueno, yo la tomé como ejemplo a ella, como referente de que alguien sin padrino y sin recorrido literario alguno y sin conocer a nadie del medio literario ni editorial, pues podía conseguir publicar y podía conseguir llegar a los lectores. Entonces, bueno, pues charlando con ella en un par de ocasiones, no es que sea amiga mía personal, íntima, ni mucho menos, pues ella me animó a seguir escribiendo y le hice ese pequeño guiño porque me ayudó, en cierto modo, a tener determinación para continuar. Valentina conoció en la anterior novela a Oliver, un inglés que también tiene ascendencia cántabra, llega a Cantabria para hacerse con una herencia, con una casa, y bueno, ya han empezado una relación personal que parece que no va mal del todo. Pero aquí aparece el primer cadáver. Y ese cadáver aparece en un sitio muy particular. ¿Usted conocía este sitio? Mira, ¿sabes cómo lo conocí? Investigando para documentarme para Puerto Escondido y a una tía abuela mía, cosas de la vida, porque yo me gusta mucho hablar también con la gente mayor y cotillear sus historias y tal. Y digo, oye, que mira qué sitio más raro he visto y tal. ¿Esto existirá? Esto seguro que ya no existe. Ah, pues sí, pues tal. Bueno, pues con toda su ilusión, ella un día que subimos a las cuevas de Masera de Castillo, donde casi me mato, por cierto, que era donde ambientaba yo parte de la acción de los bombardeos de la Guerra Civil en Puerto Escondido, dice, vamos un momento hasta allá. Pues allá nos fuimos y me quedé alucinada, porque el sitio ni es turístico, ni muchísima gente de Cantabria conoce que está allí, y es una base de un antiguo castillo de tierra que es muy raro encontrarla en la península. Y a mí me interesaba empezar la acción ahí, ya no solo porque visualmente era impactante, sino porque el contraste. Si nos fijamos, es una diana perfecta de unos 80 metros de diámetro que está rodeada de edificios. Entonces es como si el urbanismo, las personas a día de hoy nos estamos comiendo la historia, no respetamos la historia. Realmente es lo que os estoy contando con la primera escena. No estamos respetando lo que éramos y ni siquiera sabemos lo que somos ni hacia dónde vamos. Es que claro, el libro tiene una reflexión mucho más intensa y tiene un doble pozo, mucho más allá de la trama de investigación.
Es verdad que continuamente habla de cuestiones científicas, en las que iremos entrando poco a poco. El lugar se llama Mota de Traspalacios. Mota de Tres Palacios. Y es cierto, yo lo he buscado en internet, claro, y es una zona en la que han construido muchísimo. Y además no hace tanto tiempo. No hace mucho y creo, dicen las malas lenguas, que por los pelos ya querían taparlo para seguir construyendo, ¿no? Bueno, pues Pero, quizás seguramente con este libro la gente tendría más cuidado, ¿no? no lo sé, o al menos más respeto. Mira, esto que acabas de decir tú, que lo buscaste en Google, es algo que a mí me está encantando que está haciendo la gente, pero no solo con la mota, pues con el sótano de las golondrinas, que está en México, que es otra localización, con Norlingen, que es una ciudad que está construida dentro de un cráter en Baviera. Y esto a mí me gusta mucho que la gente esté googleando porque están sintiendo curiosidad. Y están sintiendo curiosidad no por realities de la televisión, sino por historia. Y por datos forenses y por curiosidades que yo voy contando, la biblioteca metálica, etcétera. Y me preguntan ya, y bueno, y me mandan un montón de mensajes. Yo, pero si no me habéis dado casi tiempo, pero si el libro no lleva ni una semana. Entonces estoy muy contenta. Así que si Dolores Redondo ha puesto de moda el Baztán, porque lo hemos visto, que ha tenido muchas más visitas que en años anteriores, usted va a poner de moda Cantabria. Bueno, en relación a Puerto Escondido, el anterior libro, ya hay una ruta literaria hecha. Aquí es un poco más complicado porque, así como los complejos kársticos, que destaca aquí, hay una escena en la cueva de Cuyalbera, en Ramales de la Victoria, ya llegando hacia el País Vasco, date cuenta que aquí en esta novela también sale, pues eso, México, Suiza, Polonia, Alemania, Italia. La ruta les va a salir un poco más económicamente más cara, ¿eh? Pero bueno, que veo que googleando van trampeando la cosa por ahí. Pero dentro de Cantabria, por lo menos, sí que se pueden visitar bastantes espacios de los que usted Sí. cita, cuevas y, desde luego, esta Mota de Traspalacios, que yo, en cuanto pueda, voy a ir a visitar. Sí, ya te digo que es un sitio muy poco conocido. Me consta que el ayuntamiento acaba de poner un cartel, toda la gente que está yendo, que me parece alucinante. Y luego también sale Comillas, que sale un pantano que a mí me llamaba la atención desde pequeña, pero es que yo no escojo los sitios pues porque diga, bueno, es que esto para una ruta es fenómeno, o esto visualmente tal. No, yo los cojo porque a mí nada más llegar me han producido una sensación concreta. Y yo quiero que el personaje que yo estoy contando en la novela sienta esa sensación, y creo y considero que cualquier persona que visite esos sitios va a sentir lo mismo. Yo la primera vez que vi este pantano a la salida de la ría Rabia, es que era como, madre mía, pero si es que estos árboles parece que los ha arrancado el diablo, ¿pero qué pasa aquí? Y bueno, pues como siempre hay una explicación científica, ¿no? Pues había entrado el agua de mar allí con una compuerta, en fin, hay una historia detrás, ¿no? Pero es que yo veo el sitio y veo el cadáver ya. Y digo, aquí. Y incluso la forma en que muere nuestra princesa, pues había un periodista que estaba intrigadísimo cómo lo había descubierto, y hombre, pues con muchos libros de ciencia forense, con muchas visitas a bibliotecas, etcétera, y me decía, pero decidiste cómo iba a morir antes de... Y yo, no, es que yo no sabía a quién iba a matar así, pero vi esa forma de matar y dije, esta es la mía. Y digo, así. Y así ya tengo el funciono sitio, yo. ya tengo el modo de matarle, tengo el Claro. personaje. Me pasó igual en la biblioteca de Altamira, que ya veis que Altamira no sale, las cuevas de Altamira no salen en esta novela, pero estaba con el arqueólogo que está allí de coordinador y dice, ay, mira, te voy a llevar a mi zona de trabajo y tal. Y yo, bueno, pues fenomenal, pues nada, ya voy con él y digo, ¡ay, aquí! Ya lo tengo. Y claro, como siempre, quedo de loca, porque digo, ay, aquí voy a matar a alguien y tal. Y claro, cuando pasa alguien al lado y me escucha, siempre se va rápido, es curioso. Pero bueno, que es el momento cuando tienes el pálpito y dices, aquí. Y luego ya... Documentarse en Cantabria, bueno, de alguna manera tiene gente, tiene familia que le puede llevar incluso a estos sitios tan particulares, pero documentarse, por ejemplo, Capri, Sorrento, la ciudad alemana de Nottingham, esto ya es un poco más difícil. ¿O ha ido a cada uno de estos sitios? No he ido a todos, y tengo que aclarar que hay un episodio de paracaidismo. Aquí no he hecho paracaidismo y no creo que, aunque me lo pidáis, lo haga. Pero sí que es verdad que he investigado mucho, y yo buscaba, a la hora de documentarme, sobre todo lugares que no era necesario que fuesen golpes de efecto, por lo curiosos que eran, pero sí eran necesarios para mostrar que el trabajo de los arqueólogos e historiadores era interesante, que no eran frikis o gente aburrida que estaba sentada en una universidad y dando clases pues muy pesadas a los alumnos. No, era gente que había renunciado a una vida, a una zona de confort,
a una vida más rutinaria por buscar algo que le movía por dentro, pues esa motivación, ¿no? que ellos necesitaban, pues buscar el conocimiento o lo que fuese. Por eso también dedico el libro a todos los Juan Salvador Gaviota, en relación a esa fábula de Richard Bach en que una gaviota iba un poco en contra de la bandada y simplemente buscaba el conocimiento, el saber cómo volar mejor, etc. Entonces, es ese homenaje a todos los que van un poquito contra la corriente, ¿no? La documentación es geográfica por una parte, pero también incluye, bueno, aparte de apartados de ciencia en los que entraremos ahora mismito, pero, por ejemplo, la documentación de cómo funciona la Guardia Civil, todos los diferentes departamentos que tiene la Guardia Civil, con quién ha contado, con qué ayuda ha contado para Sí. informarse, por ejemplo, de cómo funciona la Guardia Civil. Yo tengo a Jesús Alonso, al pobre, en Peñacastillo allí, que lo tengo torturado, porque claro, yo le digo, yo tengo muy claro lo que quiero hacer y solamente llamo o whatsappeo para decirle esto, una pregunta muy concreta, ¿se puede hacer? Tal, cual, pero no... Quiero decir que les doy el trabajo hecho, solo es preguntar contestación, sí, no darles mucho la lata, pero al pobre sí que lo he mareado, creo que con diferencia al que más, y ya me ayudó en Puerto Escondido. Y también tengo a Pilar Guillén del Instituto Forense de Santander, que también siempre le pregunto cosas raras y casi siempre que lo hago la tengo delante y siempre la veo con una expresión como indefinida, de decir, ay, Dios mío, lo que estará haciendo esta mujer. No me extraña porque, por ejemplo, si hablamos de los forenses, claro, hay una especialización en esta novela, la Sierra Striker, o Striker, no sé ni cómo se pronuncia. En la vida había oído hablar yo de la Sierra Striker. ¿A qué es curioso? Sí, la Sierra es un Striker, poco escatológico, sí, para cortar y, bueno, es el cráneo, no quiero entrar yo tampoco ahí, pero sí, eso, cosas que me llaman a mí la atención cuando me documento y tal, pues me gusta incorporarlas también para dar verosimilitud a lo que estoy contando. Bueno, la luz de Wood. Sí, para no dar sombras. Esto en los quirófanos, cualquiera que haya entrado en un quirófano para una operación sencilla... no, la de Wood es otra, perdón, eso eran las lámparas escialíticas. La luz de Wood sí es para detectar restos inadecuados en el cuerpo femenino. Sí, restos de esperma, sí, ¿no? básicamente. Que adquieren una fluorescencia con esta luz. Increíble. ¿Y puede decirnos qué es el otograma? El otograma son las huellas de las orejas. Esto es otra cosa que yo ya encontré por mi cuenta leyendo y rebuscando en artículos de prensa, en hemerotecas, que precisamente en Cantabria habían pillado a unas ladronas de pisos porque las tías eran unas cracks, porque robaban, dejaban todo perfecto, no revolvían casi nada, ni una sola huella, nadie las veía, si había videocámaras no las pillaban, pero claro, ellas no habían pensado en que al poner la oreja para escuchar si había alguien dentro de la casa, quedaba la huella de la oreja, y en Cantabria pillaron así a estas ladronas. O sea que el otograma es como la huella dactilar, ¿no? Sí, sí. Y hay no solo... hay un registro muy amplio, perdona, hay un registro muy amplio de otogramas, sí. ¿Ves? Pero no solo se ha documentado sobre el trabajo de los forenses, porque, ¿qué me dice de los geólogos? ¿Le gusta la geología? ¿Tiene familiares geólogos? No, yo a lo loco, a mi aire, ya dije yo, bueno, esto lo necesito que sean profesionales de estos palos, de estos y de estos. Y entonces tuve la gran suerte que siempre, yo no sé cómo doy siempre con gente tan maja, muy generosa, que no me conoce de nada, es coger el teléfono, llamar, decir, mira, ¿hay alguien que me pueda asesorar en un par de preguntitas inocentes Pero que si se ha quiero hecho la hacer? especialidad, como un par de preguntitas, si tiene la especialidad de geología. Bueno, tanto no, pero tengo mucho que agradecerle a Daniel Garrido, que es el coordinador de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria, y tanto él como las otras personas que me han echado una mano, hay parte de ellos en la novela porque los personajes respiran por ellos también, siempre hay alguna frase, ellos lo sabrán cuando lean el libro, que aún no lo han leído, van a ver cómo hay alguna frase que a lo mejor me la han dicho ellos, un tic, un gesto, siempre hay un guiño. Por ejemplo, mira, ya en Puerto Escondido, la pistola que lleva Valentina Redondo, que es una Sig Sauer, que no es una Glock, porque siempre suelen llevar Glocks, pero por reglamento se permite escoger, ¿no? Y Valentina lleva la pistola que le dejé yo que escogiese a Jesús Alonso, que es el guardia civil que me echó una mano. Dije yo, bueno, ya que me has echado una mano, escoge tú el arma. Y es el arma que lleva ella. O, por ejemplo, Clara Mújica, que es la forense, ya salía, por ejemplo, en una escena en el libro anterior, aquí con un imperdible, aquí con forma de mariposa y tal.
ese es el imperdible que llevaba la forense de verdad. Son pequeños guiños que yo voy haciéndoles a ellos, que son privados, hoy os los cuento aquí, pero normalmente es algo que suele quedar entre el autor y esa persona que ha sido tan generosa conmigo. Hemos hablado de geología, hemos hablado de ciencia forense, ¿y qué me dice de la psicología? Verán ustedes, o sea, se encontrarán en la novela con el TA, trastorno por acumulación, el TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, el F43, que puede derivar a un F62, otra especialidad que se ha hecho. Sí, pero es que esto es divertido cuando te estás documentando. Empiezas a decir, jolín, pues fíjate. Mira, pero hay una cosa que yo a veces también me acuerdo que, mira, para documentarme, vi una entrevista de una chica que se llama María, que es la que sobrevivió al tsunami que hicieron en la película. No me acuerdo cómo se titulaba. Mejor imposible. Mejor imposible no. Lo imposible. Lo imposible. Lo imposible. Y recuerdo que ella decía cosas que había sentido, que ahora no puedo decir porque quien no haya leído el libro le hago un spoiler, y decía consecuencias que había sufrido en su vida diaria y rutinaria de lo que le había pasado, ¿no? Y todavía, pasados años, todavía las tenía en su día a día. Y entonces yo había estado escuchando aquella entrevista y me había quedado aquel run run en la cabeza y me puse a investigar lo que ella había dicho que le pasaba. Y luego cogí y lo estudié con la Organización Mundial de la Salud en un listado que tiene o sea, no conozco a nadie de la Organización Mundial, yo me puse a buscar y tiene un listado con esas cifras que tú dabas y lo encontré y luego me documenté más, estuve viendo informes oficiales, etcétera, y lo incorporé a uno de los personajes. El F43, que puede derivar a un F62. F62. Y para hablar de brujas y de veneno, ¿dónde se ha documentado? Ah, bueno, es que eso yo también soy un poco bruja, pero sí, como a mí me gusta mucho la historia, y sí, en Galicia, a ver las haylas. Y yo soy mucho de sensaciones, a mí me dan muchos pálpitos, además. Yo no creo en nada, porque yo soy pura ciencia, y todo lo que no tiene explicación considero que es que sencillamente no tenemos todavía todas las llaves de la ciencia, aún estamos en el siglo XXI, hay mucho que descubrir todavía. Pero todo lo que es historia y todo lo que nos explica cosas que antes eran supercherías, me gusta, me llama la atención. ¿Trabaja con música cuando escribe? Sí, cuando yo hago que suene una canción en alguna escena, podéis tener por seguro que esa canción ha sonado como 100 veces mientras yo escribía esa escena para conseguir el tono. ¿Y le gusta música también de todos los países? Sí, y como leer, me gusta, es todo muy ecléctico en mí, me gusta toda clase de música, me gusta toda clase de literatura, desde la profunda a la que tiene menos volumen, a la risible, a la filosófica, a la negra. Todo tiene una cabida y a todo hay que darle un hueco. Después ya tienes tu línea de estilo siempre, ¿no? Un poco más homogénea, pero hay que dar... Yo abro las puertas a todos. Y cantantes no tan conocidos, ¿eh? Cesare Cremonini, Malika Ayane, Andreas Burani, alemán, los primeros eran italianos, Matt Simmons, neoyorquino, Enzo Enzo, francesa, en fin, que no son los más habituales, no son los que escuchamos habitualmente en la radio. Bueno, pero no suenan porque sí. Siempre que suena una canción no es una canción de ambiente. El contenido de la canción tiene que ver con esa escena y es una pista dentro de esa escena. Por ejemplo, la novela empieza con Bonfire Heart de James Blunt y realmente viene a decir que por fin estás en el sitio adecuado, que estás haciendo lo que debes, ¿no? Que es lo que está pensando en ese momento el protagonista, que es Oliver Gordon, que hasta ahora siempre había seguido un poco todos los parámetros sociales establecidos y había sido un niño bueno, ¿no? Y bueno, por una vez rompe la baraja y se atreve a hacer algo que él ni siquiera había pensado para sí mismo. Entonces, déjeme preguntarle una cosa. La documentación, buscar toda esta documentación será muy divertido, pero lleva tiempo. Se ha especializado en geología, en medicina forense, en psicología. Tenemos aquí una plantilla de músicos que tampoco son tan conocidos. Hace 2 años salió su anterior novela. En 2 años tenemos nueva novela y con muchísima documentación. ¿Cuánto tiempo le lleva documentarse y cuánto tiempo escribir? Bueno, yo fundamentalmente intento hacer equilibrios entre mi trabajo como abogada, que llevo ya muy poquitas cosas, pero ya trabajaba desde que nació mi hijo, trabajo desde casa para poder conciliar.
y ya llevo muy poco, ha ganado más peso la escritura, pero suelo trabajar en el horario escolar de mi hijo, de 9 a 5, y luego, pues cuando llega ya mi marido, después, pues a las 7, a las 8, muchas veces, a veces pues ya no me da la vida, pero hay otras veces que sí, que sigo rascando, investigando, buscando los esquemas, mis flechas que suben, que bajan, que todo coincida. Y el fin de semana a veces también rascas un poco al sueño, pero tengo que reconocer que todos los equilibrios que hago, si no llega a ser por el apoyo incondicional de mi marido, sería imposible. ¿Y en qué porcentaje de tiempo se lleva la documentación y qué porcentaje se lleva la escritura propiamente? ¿Tiene ya toda la documentación preparada cuando empieza a escribir o va completándola según adelante el libro? Bueno, documentar el 40-45% del trabajo. Después es escribir y yo sí, ya tengo todo preparado. Yo esto de que las musas llegan y de repente te llega la inspiración porque estás viendo el mar y tomándote un café o un té, pues esto tiene que ser fenómeno, tiene que ser una pasada. Pero a mí no me ocurre eso, a mí me ocurre que he tenido que trabajar muchos meses, conseguir mucha información y que componga una arquitectura gruesa que valga la pena, porque tienes que tener una historia que contar. Si no, no importa que escribas muy bien, escribir muy bien tampoco es tan difícil. Tener una historia buena que contar, eso sí que es difícil. Y más cuando ya se supone que ha sido tantas cosas ya contadas, que hay poco nuevo por contar. Y luego, ¿qué ocurre? Que yo, a pesar de que ya tengo toda la arquitectura hecha, ya sé un poco cada capítulo qué es lo que voy a contar y tal, ahí empieza la creatividad, empiezas a escribir y te das cuenta y dices, ay, si estoy haciendo que este personaje haga esta cosa y resulta que la Guardia Civil esto no lo puede hacer, pero tal, uy, un WhatsApp para que mi querido Jesús Alonso, ya el pobre debe estar aterrorizado cada vez que ve mi número. Y entonces, pues nada, así voy completando toda esa información inicial. Estaba buscando en la página 313, creo que es por primera vez cuando aparece, no exactamente tampoco el título, porque aquí dice un buen lugar a donde ir, pero bueno, más o menos ese es el título. ¿Cuándo decide el título del libro? Cuando ya tengo el libro terminado, porque yo es como un niño que deberías de bautizarlo cuando ya le ves la cara, ¿no? Y dices, este tiene cara de... Pues yo ya tenía la idea, porque para mí contar una historia simple, que puede ser muy compleja, de investigación, a mí no me sabría nada. Entonces yo quería contar así como en Puerto Escondido hice pues un recordatorio a ese lugar que casi siempre es la infancia, que nos transmite calma, tranquilidad, porque no tenemos que estar alerta. Yo aquí quería hacer un recordatorio a ese lugar al que todos necesitamos ir para no estar deprimidos, para hacer que valga la pena estar vivos, para sentir que vale la pena estar aquí, ¿no? Y entonces, simplemente viendo cómo discurrían ya los personajes, pues hubo una frase en concreto en un momento de un personaje ahí que dice que está buscando el conocimiento, ¿no? Digo yo, pues esta, porque luego hay otras escenas en que también se dice, bueno, yo me dirijo o estoy buscando o estoy más tranquilo porque ya tengo el amor. Otros buscan la tranquilidad, otros, aunque no lo digan, como por ejemplo el caso del sargento Ribeiro, ya no tiene que buscar nada porque ya lo tiene a su familia, a su mujer y a sus 2 hijos, ¿no? Y bueno, luego hay personajes que ya no sabemos muy bien de qué palo van, como Sabadell, que es odioso y que siempre me encanta escribir sobre él porque es muy divertido, habla fatal, que por cierto, muchas frases que usa Sabadell y muchas cosas de este libro, cuando vine a Bilbao para la promoción de Puerto Escondido hace año y medio, pues la saqué de un taxista que me estaba llevando de radio en radio y tal, y me acuerdo que había dicho una barbaridad, y dice, me voy a morder perdón por la expresión, me voy a morder las putas venas, si no... Y digo, pero este señor... Y digo, esto se lo voy a meter. Y Sabadell hay un momento que dice, como tenga que seguir chequeando listaditos, me voy a morder las putas venas. Y digo, qué bruto eres. Venga, pues para ti. Y más cosas. O incluso el fiscal alemán que viene, pues que toma caramelos de flores de saúco. Pues esos caramelos los toma María Arana, que es la responsable de prensa aquí en Bilbao, y siempre cosas, todo es la vida real. Aquí, aunque todo sea un poco fabulado, respira de todas las personas con las que yo tomo contacto. Y usted además nos ha dicho que es de ciencias, una mujer de ciencias, y es también realista. Se lo digo porque en esta misma página 313
cuando uno de los personajes pregunta ¿y qué demonios crees que vas a conseguir? ¿La sabiduría universal? ¿El secreto del sentido de la vida? A veces creo que ni siquiera sabes hacia dónde te diriges, que das palos de ciego, apuntándote a todos los proyectos para poder jugar, para poder viajar, a ver si das con una llave perdida. Parece que es una especie de toque de atención. Confórmate con lo que tienes, vive con... Aunque sueñes, pero mantente un poco con los pies en el suelo. A ver, pero es que yo creo que es como todo. Tenemos que mantener el equilibrio. No vale estar siempre de broma y tampoco vale estar siempre serio. Y tampoco vale estar fabulando todo el rato. A mí me gusta la idea de no dejar nunca de soñar, porque en el momento en que dejes de tener una ilusión, que realmente es de lo que va esto, un lugar a donde ir es una ilusión. En el momento en que dejes de tener una meta, estás perdido, porque ya lo único que vas a hacer es mantener una rutina y un respirar, dormir, comer y poco más. Entonces, si no tienes un lugar al que dirigirte, consíguelo, búscalo, no te quedes parado, ¿no? Pero también con realismo. O sea, una cosa es no dejar de soñar, pero también ser realista. A ver, yo, por mucho que me empeñe en querer ser cantante, tengo que reconocer que, bueno, a mí lo de cantar, no. Bueno, pues tenemos todos que ser un poco realistas. Digo, bueno, lo de escribir veo que más o menos, venga, voy a intentar por aquí. Y persistí. Yo, por ejemplo, con Puerto Escondido yo estuve 7 meses enviando el manuscrito, no todo el manuscrito, esto funciona así, mandas primero 15 páginas, agencias literarias, y eran todo noes, sin leerlo, porque había sobresaturación de manuscritos. Y claro, se dice rápido, pero más de medio año recibiendo emails semanales diciendo no, 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 ¿y tú quién eres? Claro, porque yo no era nadie. No es que ahora sea muchísimo, pero bueno, no era nadie. Y a ver, es complicado, pero hay que seguir soñando, hay que seguir persistiendo. Esto es lo que yo quiero transmitir. Y aunque vaya mal, y aunque no consigas un súper éxito, sigue dándote vidilla, sigue jugando con ello, que no se muera esa chispa. Pero sin llegar al trastorno. Con No, los no, pies no. en la, Sí, en claro, la con los tierra pies en la tierra y siempre. sabiendo que, bueno, oye, no siempre se puede conseguir esas metas tan altas. Una cosa es soñar en grande, pero también hay que ser consciente de que cuanto más grande sueñas, el batacazo también puede ser más terrible, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo, por lo menos. Solamente hay una vida y si sale mal, pues otra cosa mariposa, que no pasa nada. ¿Y cómo fue entonces en aquella novela, aquellos meses de mandar los manuscritos y no? Nunca perdió la esperanza, siempre tuvo claro que había que intentarlo, que podría salir. A ver, hay que reconocer que un poquito la esperanza la perdí. Yo ya estaba pensando, digo, bueno, esto no me va a leer ni mi vecino, porque aparte... di que sí. Carnavales, la quema de la sardina. Bueno, pero hubo un chupinazo ahí que me hizo sentir que sí, que había que seguir. Y bueno, pues por fin una agencia me dijo, pues sí, te represento. Ya cuando yo pensaba, digo, bueno, pues ya no sé qué voy a hacer muy bien yo de mi vida en este sentido y tal. Yo seguía trabajando en el despacho a tope porque yo tampoco sabía qué iba a pasar. Y mira, en 2 o 3 semanas ya se habían vendido los derechos, además de a Destino, a Actes Sud en Francia, a Blanc Ballet, que es del grupo Penguin en Alemania, y también estaban en catalán vendidos. O sea que, imagínate, de la nada Al golpe. al golpe de efecto. Volvamos a esta novela. Una teniente, su novio, el hermano desaparecido de este novio de la teniente y la exnovia reaparecida del novio de la teniente. Oliver, el novio, está un poco en el centro también de acción de la novela, ¿no? Es un personaje importante. Claro, porque tú date cuenta que aquí hay 2 líneas de investigación, una doméstica, que es la que hace Oliver con su viejo amigo Michael Blake, que ya al final de Puerto Escondido se decía, un amigo músico tenía intención de ir a visitar a Oliver y tal. Aquí aparece, se le presenta completamente como nuevo, ¿no? Y el tema de que aparezca la exnovia es muy interesante porque, claro, Valentina, que es tan imperturbable, tan perfecta a nivel profesional, porque por dentro tiene el ego por los suelos, es un poco desastre, no es muy femenina, tiene las curvas suaves, ella no es muy extraordinariamente guapa tampoco, tiene los ojos de 2 colores, en fin. Y claro, llega una chica que es un pibón, que encima es la exnovia. Entonces, a mí me gustaba mucho jugar con la idea de que alguien tan firme se pudiese volver un poco loco de celos y reconocer que siente.
porque a Valentina le costaba mucho reconocer qué sentía, porque una vez que lo hiciese sabía que estaba perdida. Si salía algo mal, besaría el suelo, ¿no? Entonces sí me gustaba hacerla humana, hacerla de carne, que le pasasen cosas y que no fuesen simples piezas de un juego, de una novela. Antes le he confesado que me pasa con las novelas negras que a veces tengo tantas ganas de saber quién es el asesino que voy demasiado rápida, no sé si me lo he perdido. ¿Hay alguna explicación por los dos colores de los ojos de Valentina? Sí la hay, pero tendrás que leer Puerto Escondido. Lo que pasa que aquí sí se dice que tiene que ver con el hermano y tal, pero también he tenido mucho cuidado en que esta novela fuese completamente independiente. A Puerto Escondido sería en su caso pues es un principio de una serie, una saga, no va a haber trilogía, tranquilos, es autoconclusiva, se cierra todo, no queda subtrama abierta como había pasado con Puerto Escondido por el tema del hermano desaparecido. Y he tenido mucho cuidado aquí en no desvelar nada de Puerto Escondido. Entonces, si tú ahora lees Puerto Escondido, no te he estropeado el intríngulis de la acción. Y aparte es que son novelas tan diferentes, la forma de escribir es distinta, la técnica es diferente, aquí hay 3 voces, va muy rápido, es mucho menos intimista que Puerto Escondido. En Puerto Escondido teníamos 2 voces, una de ellas era muy intimista, muy especial. Hablaba del costumbrismo histórico, de la guerra civil y la posguerra, con anécdotas reales en su mayoría. No tiene nada que ver una novela con la otra, a pesar de que hay una línea de estilo común, que soy yo. Y unos personajes que se repiten. Los personajes, la música y las citas, sí. Que también se repiten algunos Algunas sí. momentos. O sea, que no va a haber trilogía. No, yo creo que no me da la cabeza para una trilogía, pero sí me da para estas historias independientes y no solo para 3, me puede dar para... Es más, yo es que ya cualquier cosa que veo, ya veo un misterio siempre en cualquier parte y yo ya tengo más ideas de más cosas. Lo que pasa que siempre lo pensé así, incluso cuando empecé a escribir Puerto Escondido, empecé a pensar, digo, bueno, quiero tocar 3 temas. En el primero era el tema, las historias que me contaba mi abuela que se iban a perder porque no estaban registradas en ningún libro de historia. En el segundo quería tocar las cuevas. No tenía ni idea de qué historia iba a salir de ahí, ni idea, pero me puse a documentar y salió una historia que superaba con mucho el concepto de las cuevas. Luego había un tercer tema que no os voy a contar y luego había otra gran historia independiente que no tiene nada que ver con Valentina, que hace años que también navega por mi cabeza. Y luego ya se me ocurren muchas más cosas, pero claro, digo, vamos a ir piano a piano, porque es que si no, no me da la vida. ¿Qué le parece esta biblioteca como escena de crimen? Me parece una pasada. Es más, yo, mientras hablaba contigo, ya me había cargado a un par de ellos por aquí. ¡Qué peligro! Sí, muy... ¡Qué peligro tiene! Madre mía. Sigue trabajando como abogada, decía. Sí, pero muy poco, pero porque muy poco. no puedo. Es demasiado. Tiene un hijo pequeño, le hemos visto Sí. además. Un niño de 6 años. ¿Le preocupa el mundo que vamos a dejar a las siguientes generaciones? Sí me preocupa, y sí me preocupa, ya no vamos a entrar en temas ya más globales, conflictos, etcétera, pero sí me preocupa que no estemos haciendo de la cultura un hábito. Decimos mucho que las instituciones no dan subvenciones suficientes, que no ayudan lo suficiente para que haya actos como este, por ejemplo, etcétera. Pero es que tampoco los niños nos ven leer, tampoco ven que haya un ratito en casa porque llegamos ya destrozados y decimos, bueno, pues vamos a ver la tele. Bueno, pues está muy bien ver la tele, pero tenéis un ratito para poner música y estar todos leyendo. O cuando ya el niño supera los 7 u 8 años, seguís leyendo con él en la cama o os vais todos a la cama a leer. U otra cosa, ¿por qué no los traéis a las presentaciones? Ya sé que hay alguno que puede pensar, bueno, es que yo tengo a Daniel el travieso. Vale, yo eso lo entiendo. Y os agradezco que no lo traigáis. Pero, a ver, mi hijo tiene 6 años, ya se ha comido muchas presentaciones y llega un momento en que se habitúan. Y este es el tema, que tienen que habituarse, verlo como algo normal y llegar incluso a codiciarlo. Y no solamente tienen que ser presentaciones de temas infantiles. Oye, si ves que es una presentación que va a durar 3 horas, pues bueno, pues yo lo entiendo. Pero algo que dure un tiempo razonable, que al niño, aunque da igual, que esté entretenido con la maquinita, con lo que sea, pero traedlo, que vea que esto existe, que puede ser divertido. Los clubs de lectura, que son divertidísimos. Allí en Suances, vamos, habían puesto hasta empanada, vino en los clubs. Digo, claro, no me extraña que vengáis. Y en Vigo fui a un club de lectura de solteros que también era la bomba. Que luego todos tenían pareja, fue una cosa muy rara, muy rara. Pero bueno, que hay que animarlos y traerlos con vosotros
o por lo menos a mis presentaciones, no me molestan que vengan los niños, no me molesta que lloren, no me molesta nada, me gusta que estén aquí. Además de esa preocupación por la cultura, me parece que en la novela también aparece alguna preocupación, por ejemplo, por todo lo que tenga que ver con la energía. Sí, a ver, yo también, si te das cuenta, salen dos ONGs que enfocan el tema desde dos puntos de vista muy distintos. Uno muy radical, que busca el beneficio a corto plazo, de una manera muy política, muy de los políticos, de aquí, ya y ahora para tener visibilidad. Y hay otra que es más realista, lo que decías tú antes, ¿no? Ese paralelismo entre fantasear en salvar el mundo y otra cosa es con los pies en la tierra. Y que es más realista y que para que se vea que hay ONGs también que, oye, que hacen un camino de largo recorrido, que esto es como tiene que ser lo que yo decía ahora del hábito de la cultura. Es imposible que ahora de repente, en 5 años, imagínate, pues que ahora pues estas salas se llenen, pues porque viene X autor o tal. Pero, ¿y si la siguiente generación sí la salvamos? Pensémoslo y hagamos de la cultura un hábito nosotros también. Si mantenemos la tradicional separación política izquierda-derecha, ¿dónde se situaría? Izquierda. Si... Ya ves que no me anduve por las ramas, ¿eh? Que podía haber historiado ahí, ¿eh? Claramente, izquierda. ¿Cuáles son sus autores favoritos a la hora de leer? Ya nos ha dicho que es muy ecléctica, pero Sí. si tuviera que elegir dos, tres libros que le hayan impactado. Pues tengo que confesar que yo escojo libros no por los autores, sino por las historias, porque hay autores que son muy buenos y que ya sé que son un filtro de calidad, pero a lo mejor han escogido una temática concreta que a mí no me interesa en una novela concreta y sé que no lo voy a leer porque el tiempo es muy limitado. Hay autores que me gustan mucho y aquí tenemos en la sala a Miquel Alvira, por ejemplo. Y bueno, me gusta mucho Ana Gavalda, me gusta Fred Vargas, me gusta el hiperrealismo de Lorenzo Silva, por ejemplo. Cuando leí Los cuerpos extraños dije yo, madre mía, esto es tal cual, la corrupción urbanística, tal. Claro, pero eso no es lo que yo hago. Me gusta ver cómo lo hacen otros, pero a mí me gusta leer absolutamente de todo, hasta el hilarante David Safier en Maldito Karma y tal. O sea, voy según el momento, porque no siempre es el momento de leer un libro concreto. Hay un momento que estás un poco hecho polvo, pues oye, no te leas tan poca vida a lo mejor, porque es un poquito fuerte. Y hay momentos en que tienes que leer lectura más ligera. ¿Le gusta el carnaval? Sí, pero no creas que me entusiasma especialmente. No me he disfrazado, pero bueno, quién sabe, a lo mejor vuelvo a caer, pero bueno. Pero alguna vez sí se ha disfrazado. Sí, mucho. He hecho mucho Iba a decir la palabra golfo, no. He hecho mucha fiesta, pero... Mucha juerga, que decimos. Mucha juerga, sí. Eso está bien. ¿Qué le hubiese gustado que le habría preguntado y no le he preguntado? Pues nada, yo creo que ha sido una entrevista estupenda y me lo he pasado muy bien. Me ha llamado la atención que de todas las entrevistas que me han hecho, que ya no sé cuántas son, y eso que el libro aún salió el martes, nadie me ha preguntado por el poema de Teresa de Calcuta, que sale en las reflexiones del viajero del sótano de las golondrinas. Ya publicaré el poema completo, pero a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo encontré y me parece un poema increíble, o sea, tiene unas frases espectaculares. Hay además muchas referencias literarias. Cada vez que iniciamos un nuevo capítulo hay una referencia. Bueno, este es el momento de abrir, si les parece, un turno de palabra para preguntar, para comentar, para, no sé, para intervenir y me parece que ya tenemos por allí, ya tenemos algunas intervenciones pedidas, así que no, por aquí parece que tenemos una intervención solicitada. Bueno, gracias a ambas y a Videobargueta por organizar un acto que visibilice la escritura de escritoras y bueno, y a la autora porque, bueno, primero gracias por no hacer una trilogía, por no tratarnos a los lectores y a las lectoras como tontos, con estrategias editoriales y sobre todo porque se nota mucho en la primera novela y en la mitad de la segunda que el tiempo de escritura merece la pena y da calidad, ¿no? Y eso también es una forma de respetar al lector y a la lectora. Y solo quería plantear 3 preguntas, si no contestas a ninguna no pasa nada. La primera, ¿por qué cada vez se lee más novela negra?
Segundo, por qué o quizá si la crisis tiene algo que ver con la lectura de la novela negra, y la que a mí me interesa más, qué aportan las escritoras frente a los escritores en la novela negra. ¿Cuál es el papel, la diferencia, los matices que aportan escritoras que escriben como mujeres en novela negra escrita por mujeres? Bueno, pues yo creo que la novela negra, que insisto, yo considero que escribo, como dice Víctor del Árbol, híbridos, quizás triunfa porque es una manera de tener controlado el mal. Si lo pensamos, cuando va todo fatal, tú a lo mejor llegas a tu casa, te coges un libro y dices, bueno, aquí ha pasado algo pues grave, tenemos un malo de la película, cómo se resuelve y que luego esa novela después no te defraude cuando termina, que tenga cierta suerte de equilibrio y que tú digas, bueno, a lo mejor el final no es perfecto, el malo no paga todos sus pecados, pero por lo menos el tema está controlado, ¿no? Y hay cierta justicia, hay cierto equilibrio. Las mujeres, sí se habla mucho a veces de que las mujeres escriben distinto, que los crímenes son más sutiles, que hay ciertos matices diferentes, pero sin embargo yo me he encontrado escritoras de negra que son súper escatológicas, con escenas súper bestias, y hay escritores que en realidad son poetas, que escriben novela negra, pero que lo hacen de una manera tan suave, con un lenguaje tan bonito, que podría pensar uno que es un lenguaje femenino. Yo creo que las etiquetas siempre son aburridas. Yo me acuerdo cuando estuve en Barcelona Negra que decían que había el femme noir, esta manera femenina de escribir, y el domestic noir, que es el de bueno, cuando investiga a alguien que no es un policía propiamente dicho, un profesional. Y yo pues decía, bueno, a mí esto que me estáis contando del blandengue noir no me lo creo mucho, porque mira, yo escribo novela de misterio, pero realmente no meto recetas de cocina, no meto historias de amor súper apasionadas, no creo que escriba de una manera especial y radicalmente femenina o que se muestre femenina. Si a lo mejor mis crímenes son más sutiles o mi manera de expresar cómo son los personajes se puede considerar femenina, pues no lo sé. Pero a mí en general las etiquetas me aburren mucho. ¿Tenemos alguna otra? Sí, tenemos otra intervención. Ahora llega el micrófono. Perdona. Bueno, ¿qué quería decir? Que llevo leídas 80 páginas de 2 viajes en el metro y me ha recordado a 3 cosas. Bueno, has citado a Víctor del Árbol, que ya me parece espectacular, y me ha recordado a él, las 80 primeras páginas del primer libro, me ha recordado a dos de sus 3 libros que tengo empezados terminados. Luego, que me ha recordado a un verso que tiene Sabina que dice «Si el silencio cotizara más que el oro». No sé por qué razón me ha llevado a ese ambiente, y lo último me ha recordado a una película de Brian De Palma con Al Pacino en ese ambiente que no tiene nada que ver las 80 primeras páginas, pero yo es que me he imaginado al protagonista como Al Pacino en Insomnio, buscando el porqué de las cosas y por qué no. O sea, me ha recordado 3 cosas que dices, sí, voy a seguir leyéndome el libro, y así que estoy encantado con las 80 primeras páginas. Luego igual... Bueno, pues muchas gracias. Yo no he visto esa película de Insomnio, pero esto es lo bonito de los libros, que los hacéis vuestros, que entendéis que están vivos, que os están contando una historia que es de verdad, porque yo la he vivido de verdad cuando la he escrito, y que la adaptáis a vuestras vivencias. Eso sí que es una pasada, que la veáis con vuestros ojos de dentro, ¿sabes? Y que la adaptéis a lo que vosotros sois. Así que nada, te agradezco mucho el comentario. Que haya tantas evocaciones, ¿no?, de unas mismas páginas, que nos vengan a la cabeza tantas cosas tan diferentes. Y no os cortéis y preguntar que lo tiramos, porque ya mañana no estoy, que ya estoy en Santander. Así que no seáis tímidos. ¿Qué tal se lleva la promoción de un libro? Es duro, ¿no?, dar tantas entrevistas en un mismo día, moverse tantísimo. Agotador, desde luego es, pero aparte de agotador, no le deja a una como vacía de
de contenido. Ah, no, porque ya veis que yo hablo poco. Entonces, pero a ver, date cuenta que yo estoy todo el año en la Batcueva, como digo yo. Hago una vida muy normal, muy rutinaria, el niño, estoy en casa escribiendo, oyendo a las bibliotecas, acosando a las bibliotecarias, en fin, estas cosas que suelo hacer yo. Pero claro, esto, cuando el otro libro salió hace año y medio. ¿Cada cuánto presenta su libro? ¿Cada año y medio, 2 años, 3 años? La promoción, el grueso de la promoción suponen un par de semanas. Es cierto que tienes entrevistas cada 25 minutos todo el día. Muchos aviones, yo ahora vengo de estar en Madrid también, pero es solo este tiempo. Y también es bonito porque estás en contacto con lectores. Como digo yo, tenemos que ser como actores que vas haciendo las plazas. Pero es bonito porque también conoces personas como tú, que os gusta leer, que hacen preguntas interesantes. El piel con piel al final es el que queda. Y como digo al final en el libro, y lo digo de corazón, el verdadero éxito son los lectores. El verdadero éxito es terminar una presentación y cuando se me ha acercado alguien y me dice, oye, que me has hecho compañía, que me he sentido menos solo y jolín, que me has hecho soñar con estas cosas y, como me decía este chico, pues me ha hecho pensar en tal cosa, o fíjate, pues, o incluso discutir entre algunos y tal, oye, pues yo pensaba esto y yo lo otro, yo llegué a tal conclusión. Que se transmita esa viveza a través de las letras es maravilloso. O que me acuerdo de una presentación que había venido una señora que yo creo que tenía 300 años, por lo menos, la pobre mujer no era capaz ni de caminar, y subió hasta el estrado y me dice, mira, que estos sitios que describes aquí no los voy a volver a ver igual, muchas gracias, tenía que venir a verte y tal. Digo, bueno, ¿es posible que mi nombre en un año haya desaparecido del mapa? Sí, es posible. ¿Pasará algo? No, no pasará nada, pero habrá gente que se habrá sentido menos sola con un libro y eso es muy bonito. Eso no es poco, ¿eh? En el capítulo de agradecimientos, además de agradecer a todas las personas que le han ayudado con la documentación, a su marido especialmente y a su hijo, en el último párrafo dice, y a vosotros, blogueros, seguidores, críticos y, en definitiva, lectores. Me quedo con blogueros porque esto es un fenómeno reciente. ¿Verdad? Los blogueros, pero ¿qué fuerza han adquirido en la literatura? A mí me parece una pasada, porque yo cuando empecé en este sarao, claro, hace año y medio, salió el anterior libro en septiembre del 2015 y yo no sabía ni lo que era un blog literario. O sea, yo jamás había recurrido a nada de eso para irme a comprar un libro a la librería. Yo iba a la librería, miraba sinopsis, me importaba un pito el autor. Ahora ya soy más respetuosa con los autores, pero yo miraba la historia. Si me gustaba la historia, me lo llevaba para mi casa. Y solo si era muy buena la historia, me molestaba mirar la solapa a ver quién me la había contado. Yo era así de rara. Y así conocí a Víctor del Árbol, por ejemplo, ¿ves? Pues cogí la historia porque 1.000.000 de gotas y empecé a leerlo y ya iba yo casi por la página 100 y dije, uy, ¿este quién es? Y entonces sí miré quién era. Pero lo de los blogs, a ver, también es limitado. Internet es limitado. Internet está muy bien, es una ventana al mundo, pero no es todo. Quien vende libros son los libreros, que es a quien considero yo que las editoriales tienen que cuidar y los escritores tienen que cuidar. Es muy raro que tú veas que yo voy a una ciudad y no entro en una librería. Si estoy pasando y hay una librería, yo entro siempre a saludar, que a lo mejor dicen, ¿y tú quién eres? Digo, bueno, pero vengo a decirte hola, solo por respeto, ¿sabes? Digo, saludo y tal, ¿necesitas algo? ¿Tienes algún libro? Te lo firmo, lo que tú quieras. Eso es lo que hay que cuidar. Los blogueros, sí, pues oye, es un movimiento increíble porque las redes son mundiales, pero bueno, también son limitadas, ¿no? Pero sí, por lo menos difunden cultura a su manera, pero oye... En esa democratización de la crítica que de alguna manera suponen los blogueros también se corre el riesgo, ¿no?, de que no hay ningún tamiz por el que pasan las cosas, ¿no? Y cualquiera puede decir cualquier cosa que se le ocurra y, hombre, y claro, eso puede ser peligroso también. Es el arma de doble filo. A ver, yo ahora mismo mañana me hago un blog y ya me pongo a hacer reseñas y ¿qué pasa? ¿Mi criterio pesa más que el de un experto literario o alguien de prensa literaria que lleva años y años y que es un experto formado en el tema? Hombre, pues tampoco es eso. Lo que pasa es que ahora se le da valor a todo y hay algo que yo he comprobado que sucede en las redes, que es que lo malo que se cuenta es más fácil de creer. Entonces, basta a lo mejor una reseña negativa
para que escuches los tambores y el eco de esa reseña en muchísimas otras opiniones posteriores, etc. Pero las opiniones buenas parece que son como más almibaradas o siempre hay alguna justificación para, bueno, es que esté seguro que conoce a tal, a cual. Pero claro, yo sigo teniendo como referente la prensa literaria para estar segura y tranquila, pero sí es cierto que hay blogs muy buenos y que son, pues como se dice ahora, creo que se dice así, influencers, y que a lo mejor pues un libro que opinan es como una onda expansiva de opinión y tal. Es un mundo que yo tampoco controlo mucho, pero sí que hay que poner los ojos en él porque todo está cambiando muy rápido. Ahí está ese mundo y efectivamente no podemos sustraernos a él. Bueno, pues no sé si... Sí. Una valiente. Muy bien. Luego después os vais a arrepentir cuando os vayáis, pero bueno, si no me preguntáis. Hola, gracias por la charla. Bueno, yo venía completamente de nuevas, no tenía ninguna referencia tuya previa, entonces, bueno, tengo, sí, cierta curiosidad, pero, por ejemplo, el área tuya del derecho del que te ocupas tiene que ver con penal y te ha proporcionado alguna historia también policíaca. Y otra es si vosotros sois los que escogéis las portadas, porque claro, yo veo esa portada tan plácida, tan... La verdad es que podría servir para muchas temáticas diferentes, pero bueno, si tú has intervenido en algo en la portada y hasta donde se puede decir, ¿qué quieres sugerir con ella? Gracias. Vale, pues lo primero, que era lo del abogada, vale. No tiene nada que ver. Yo soy abogada laboralista y de empresa. Nunca he llevado derecho penal, nunca he estado en unos calabozos, así que fíjate qué imaginación tengo. Y después, lo otro que era la portada. La portada, normalmente, según la editorial, en el caso de Destino, como funciona es así, te mandan un email y te dicen esto es lo que ha hecho la diseñadora. En el caso de Puerto Escondido me lo habían mandado en el anterior libro con un añadido que no me gustaba, entonces ya dije, por favor, esto así no y tal, y puedes matizarlo, ¿no? Aquí nada más ver la portada me enamoré de ella, me encantó la fuerza que tenía, porque eso es lo que dices tú, tiene placidez, pero a la vez es muy inquietante, ¿no? Está viva, está muerta, está dormida. No hay ninguna Ofelia, porque no hay mar en la historia, ¿no? Pero el hecho de que hayan puesto este fondo acuático a esta princesa aquí, obedece a que hiciese un poco juego, a pesar de que no es trilogía, ni es segunda parte, ni nada, de Puerto Escondido. En Puerto Escondido era un faro con mar. Y entonces aquí hicieron pues, ese juego visual de poner agua, como que estaba esta princesa ahí flotando. Y también la princesa que aparece en la novela es rubia, y aquí es morena. Pero bueno, vamos a tirar aquí por lo ibérico y ya está. Pero bueno, yo pienso que la portada sí se adapta muy bien a lo que es la idea de la novela. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que queramos saber? Gracias. Y desde ese día pues me hice seguidora tuya porque me entusiasmó Puerto Escondido, me gustó muchísimo la historia. Este lo tengo, que te dije ayer por las redes que no iba a empezar a leerlo hasta que me lo firmaras. Ah, eres tú, Soy yo. Soy yo. Soy yo. Y bueno, yo estoy segura que me va a encantar. Y que tienes una seguidora total, que me encanta, que me he hecho las visitas por Cantabria. Ah, muy bien, Todas. la ruta. O sea que Sí, ya lo has sí, visto sí. tú. Yo estaba en Suances, en Comillas, en Santillana, todas. Pero eso es muy importante, que deis paso a voces nuevas que, a ver, pongamos, ¿no? Que tú ahora ves un libro que está muy bien posicionado, que hay una publicidad muy buena. Oye, si a ti realmente no te convence esa sinopsis o esa historia, como digo yo, que a veces hay un autor que me gusta mucho, pero a lo mejor va a contar las guerras carlistas. Bueno, pues ahora no me apetece mucho las guerras carlistas, ya sé que es un autor muy bueno, ¿no? Pues que también deis un poco de juego a esas nuevas voces, especialmente a mí, pues oye, que van llegando y que os pueden contar una buena historia y que se os cuele dentro
y que sea algo bonito, algo que recordar, ¿no? Como una buena música o como el olor de algo agradable, ¿no? Pues mi más sincera enhorabuena porque tienes Muchas seguidora gracias. para rato. Muchas gracias. Embajadora de turismo, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, porque efectivamente abrirnos la curiosidad para ver esos parajes que los tenemos tan cercanos, pero algunos de esos detalles no los conocíamos y a partir de ahora los vamos a conocer. Así que te vamos a agradecer muchísimo que Te nos digo la hayas verdad, abierto los ojos. Yo casi más, si me dices turismo cultural, pues fenomenal. Pero bueno, ya las rutas turísticas, cada cual que se lo guise como quiera, pero esa curiosidad, ¿no? Por la historia, por la cultura, eso que no caiga. Esa visita a esos lugares que además vamos a decir, pero ¿por qué han hecho estas casas, hombre? ¿Pero cómo pueden hacer este urbanismo en un espacio tan interesante, naturalísticamente e históricamente tan interesante? Bueno, pues si no hay nada más que decir, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Le vamos a agradecer doblemente a María que haya estado con nosotros en esta biblioteca, que haya dado inicio a este nuevo ciclo Mujeres Escritoras del siglo XXI, que continuará el jueves 6 de abril, a la misma hora, a las 7:30, con Eva García Sáenz de Urturi, una escritora gasteiztarra, que ha escrito El silencio de la ciudad blanca, una novela ambientada en Gasteiz, y que en abril presentará su nuevo libro, Los ritos del agua. Así que esperamos volver a veros el día 6 de abril, jueves, a las 7:30 de la tarde, en esta misma biblioteca, con el señor don Miguel, que nos echa siempre un vistazo para que nos portemos bien. Y Que casi me desmayo cuando lo veo. María. Es inquietante, sí. Eskerrik asko. Benetan, mil gracias por estar, por contarnos, por ser tan simpática, agradable y, sobre todo, por escribir estas historias que nos hacen soñar, pero no despegarnos del todo de la tierra, que está bien también eso. Muchas gracias a ti, que ha sido un placer de verdad estar contigo. Eskerrik asko eta apirila arte. Agur.